En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Una meditación más, una contemplación más de estos santos ejercicios. Continuamos en esta segunda semana acompañando también las meditaciones, las contemplaciones con la elección de estado o de alguna cosa que en nuestra vida no sepamos todavía cuál es la voluntad de Dios, avanzando de a poco, tranquilo, sin apuro, siempre llevando todo al clima de oración donde el Señor nos habla. Y en unos días más, Dios mediante, también tendremos la plática sobre la reforma de vida, puntualizando más algunas cosas para que los frutos de estos ejercicios sean abundantes y queden plasmados en algo que me ayude a después ir revisando para que no se esfumen, como hemos dicho. Bueno, aquí vamos a contemplar en este día a Jesús en el desierto. San Ignacio lo trae en el número 161, cuando lo nombra de pasadita, y luego en el número 274 lo trae en 3 puntos, muy sencillo, simplemente notando lo que nosotros también vamos a hacer, explicando un poco más, nada más, lo que el santo nos propone. Monseñor Fulton Sheen va a decir: si había de ser hombre modelo, tenía que enseñarnos el modo de alcanzar la santidad, venciendo a la tentación. Vamos a verlo entonces al Señor en el desierto y al Señor tentado. Después del bautismo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. La historia la vamos a tomar del número 4, del capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11. Dice así el evangelista: Jesús entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: todo esto te daré si postrándome me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. San Ignacio va a decir en el número 161, entonces, el sexto día, siempre el ejercicio típico, pero me gusta nombrarlo para que tengamos la mayor referencia posible a lo que nos dice el santo. Contemplación como Cristo nuestro Señor fue desde el río Jordán al desierto, inclusive llevando en todo las mismas formas que en el quinto, en el día anterior. Y en la parte donde trae los misterios, recordamos que al final del librito trae ya los misterios uno por uno, dice así, número 274, son 3 puntos en los cuales vamos a dividir esta contemplación. Después de haberse bautizado fue al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Segundo, fue tentado por el enemigo 3 veces, llegándose a él, al tentador, diciendo: si tú eres hijo de Dios, etc. Tercero, vinieron los ángeles y le servían. En esos 3 puntos, entonces, dividiremos esta contemplación, esta meditación. Vamos ahora a la composición del lugar. El desierto donde el Señor pasó esos 40 días, que dicho sea de paso son 40 días no figurados, sino días realmente. Está aquí cerca de Jericó, que a su vez estamos en el sur siempre, cerca de Jerusalén. Había sido bautizado el Señor a orillas del Jordán y se alejó unos 8 kilómetros hacia el oeste de Jericó, en la parte más alta del desierto,
y se fue al llamado monte, ahora se llama Monte de la Cuarentena. El desierto de Judea es realmente un desierto, como podemos ver, y el Monte de la Cuarentena está a unos 323 metros de altura del nivel del mar. Es un lugar que se puede visitar. Interesante que el Señor dice, Marcos, que moraba con las fieras, señalando con esto su soledad extrema. Estos animales abundaban en aquellos pasajes deshabitados y eran sobre todo chacales, zorros, águilas, buitres y otras aves rapaces. Con fundamento se puede decir que nuestro Señor estuvo allí en los meses de enero y febrero, que son los más lluviosos y fríos. De hecho, después se dice que el Señor fue para la fiesta de la Pascua, que es a finales de marzo o a comienzos de abril. Bueno, el Monte de la Cuarentena se puede ir caminando o en uno de estos aparatos en el cual tuve la gracia de ir. Aquí podemos ver que hay un monasterio ortodoxo que recuerda este misterio del Señor. Y bueno, que nos ayude esto para imaginarlo allí al Señor. Esa es una foto tomada desde arriba. Lo que se ve allá un poquito más lejos es Jericó. Eso ya es en el mismo monasterio en la parte de afuera. Bueno, hay algunas pinturas del misterio que tenemos que llegar a tratar de estar con el Señor allí, acompañarlo como un esclavito indigno, sirviéndole. La petición siempre va a ser la misma, no nos cansemos de pedir al Señor, conocerlo interiormente, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Vamos al primer punto. Recordemos siempre, aunque ya lo he dicho, estos puntos son simplemente algunas pinceladas. Ustedes pueden dejar los puntos y quedarse en la contemplación directamente, estando con el Señor y sacar muchísimo fruto de eso. Y después también, obviamente, que ustedes pueden sacar muchas más conclusiones o distintas, siempre dentro de la ortodoxia de la enseñanza de la Iglesia. Y digo, estos comentarios son limitados, aunque trato de seguir buenos autores y todo, pero por supuesto digo, lo que voy es que cada uno haga ese esfuerzo de aplicar, a ver esta tentación del Señor, cómo la aplico en mi vida. Bien, ese trabajo de reflectir sobre todo es personalísimo y trascendental, no lo puede hacer nadie por ustedes. Ya habíamos hablado entonces sobre el desierto, en este primer punto habíamos dicho al comienzo de estos ejercicios cómo el desierto era un poco una paradoja, el lugar donde el Señor lleva el alma para hablarle al corazón y también el lugar de las tentaciones del demonio. No voy a nombrar eso nuevo, simplemente pongo el ejemplo de San Antonio Abad, padre del monarquismo en Occidente. Miren lo que cuenta San Atanasio, la vida de un santo contada por otro santo. Así, afirmándose más y más en su propósito, se apresuró hacia la montaña San Antonio. En la parte distante del río encontró un fortín desierto que en el correr del tiempo estaba plagado de reptiles. Allí se estableció para vivir. Los reptiles, como si alguien los hubiera echado, se fueron de repente. Bloqueó la entrada después de enterrar pan para 6 meses. Así lo hacen los tebanos y a menudo los panes se mantienen frescos por todo un año. Y teniendo agua a mano, desapareció como en un santuario. Quedó allí solo, no saliendo nunca y no viendo pasar a nadie. Por mucho tiempo perseveró en esta práctica ascética. Solo 2 veces al año recibía pan que lo dejaba caer por el techo. Sus amigos que venían a verlo pasaban a menudo días y noches fuera, puesto que no quería dejarlos entrar. Oían que sonaba como una multitud frenética haciendo ruidos
armando tumulto, gimiendo lastimosamente y chillando. Ándate de nuestro dominio. ¿Qué tienes que hacer en el desierto? Tú no puedes soportar nuestra persecución. Al principio, los que estaban afuera creían que había hombres peleando con él y que habrían entrado por medio de escaleras. Pero cuando atisbaron por un hoyo y no vieron a nadie, se dieron cuenta que eran los demonios los que estaban en el asunto y llenos de miedo llamaron a Antonio. Él estaba más inquieto por ellos que por los demonios. Acercándose a la puerta, les aconsejó que se fueran y no tuvieran miedo. Les dijo: solo contra los miedosos los demonios conjuran fantasmas. Ustedes ahora hagan la señal de la cruz y vuélvanse a su casa sin temor y déjenlos que se enloquezcan ellos mismos. En otro lugar dice San Atanasio que los demonios tenían miedo antes de que fuese al desierto San Antonio, porque le iba a llenar de anacoretas, de ascetas, el mismo desierto, y de hecho así lo fue. Vamos a Jesús entonces, ¿no? Imitándolo a él se fue San Antonio al desierto. Digo, él es el inspirador, por supuesto, de toda la espiritualidad ascética, de irse al desierto, de dejar todo, dedicarse entonces ¿a qué? A lo que hizo el Señor, y ahí ya vamos. El Señor en el desierto tuvo una soledad, lo importante de la soledad, ya hemos hablado en la introducción de estos ejercicios, no voy a repetir entonces, una soledad, pero una soledad que le servía al Señor por un lado para rezar, podemos decir una soledad contemplativa y una soledad también penitente. Venía del bautismo, de haberse purificado, no necesitaba, pero digo, el rito del bautismo tenía que ver con los pecados, se mostró pecador y ahora fue entonces a hacer penitencia como si fuera un pecador. Y todo lo que eso implica para nosotros, el ejemplo, el Señor no necesitaba hacer penitencia, no era un pecador, por supuesto, no tengo que aclarar eso, pero digo, verlo ahí el Señor, esos 40 días, estar ahí, fueron 40 días, no es algo simbólico. Nosotros llevamos 32 días desde que comenzó la Cuaresma. ¿Cómo van nuestros propósitos? Resistimos con lo que nos habíamos propuesto ante Dios. Y comparado con lo que hizo Jesús, ¿qué es? ¿No? Y si hemos desistido en algo, bueno, retomar con fuerza, pensando en el Señor que sigue en el desierto, sin probar bocado y solo ahí entre las fieras, solo. ¿Por qué el Señor ahí? Bueno, por lo que venimos diciendo, pero también para rezar, para orar, lo que habrá sido la oración del Señor, más que San Bernardo en Claraval, más que San Francisco en el Albernia, más que San Ignacio aquí en Manresa. O sea, obviamente que la oración del Señor es, pero una soledad entonces contemplativa. Y hay que aprender a ir entonces una y otra vez al desierto nosotros, en nuestros momentos de oración, de silencio. Es muy necesario, incluso el Señor nos enseña con esto a preparar con oración y con penitencia las obras apostólicas. Él estaba por comenzar su vida pública. ¿Y cómo lo comienza? Mostrándose como un pecador y yéndose a rezar. Realmente todo es todo un plan para nuestra vida de apostolado, de hacer bien a las almas. ¿Cuánta importancia le damos a eso? ¿O nos quedamos solamente con proyectos, con formas de hacer que no tienen nada de malo de suyo, pero si no tiene la base esto de la oración, de la penitencia, de la soledad? San Alberto Hurtado, que ya lo hemos citado in extenso, cosas realmente hermosísimas, en los momentos de angustia dice: acude a tu pieza, ¿no? A la habitación. Tu pieza es un desierto. Entre el piso, el cielo y los 4 muros no hay más que tú y Dios. La naturaleza que entra por la ventana no turba tu coloquio. Ella lo facilita. El mundo no cuenta para ti. Ciérrale por 1 hora con llave la puerta. Recógete, escucha. Dios está aquí, te espera, te habla. Es tu Dios grande, hermoso, que te reconforta, que te ilumina, que te hace entender que te ama. Está dispuesto a darse a ti si tú quieres darte tú mismo. Acógelo, no lo rechaces, no huyas de él. Está allí, te espera, te habla. Es la hora que él había escogido para encontrarte.
No te vayas, escucha bien, tú necesitas de Él y Él también necesita de ti para su obra, para hacer por ti el bien a tus hermanos. Él se va a entregar a ti generosamente, de corazón a corazón, en esta soledad. Tu desierto, titula también otra partecita de su texto, el Padre Hurtado. A ratos tu pieza, pero a Dios lo necesitas siempre. ¿Cómo recogerte en intimidad con Él, como los apóstoles a los cuales convidó al desierto para darles más intimidad? Tu desierto es la voluntad de nunca traicionar. Es tu recogimiento en Dios, es tu esperanza indefectible. Tu desierto no necesitas buscarlo lejos de los hombres. Tú lo hallas en todas partes y vuelas a Dios, tanto en el tranvía como en la plaza, como ante la inmensa asamblea que espera tu palabra. Tu desierto es tu separación del pecado, tu fidelidad a tu destino, a tu fe, a tu amor. Pidamos al Espíritu Santo en la oración que nos ilumine, que nos dé fuerza para hacer esos momentos de desierto, esos tiempos de soledad, y que después vivamos en presencia de Dios. Como cuenta San Alfonso María de Ligorio en el gran medio de la oración, ese libro titulado así, se juntaron los monjes en el desierto, los padres del desierto, y se preguntaron qué cosa había que hacer para alcanzar la santidad, para la perfección, qué era lo más importante, y unánimemente decidieron que lo más importante era repetir a menudo: Señor, ten piedad de mí. Parecía esa oración del corazón del peregrino ruso. A lo que voy es que la importancia de la presencia de Dios, de vivir en presencia de Dios, ese es el desierto del cual hablaba recién el Padre Hurtado, ¿no? Esté donde esté, estoy con Dios, Dios me mira, Dios me ama, lo puedo invocar, le puedo pedir. San Maximiliano Kolbe, él se llamaba a sí mismo el loco de la Inmaculada. Bueno, él vivía en presencia de María, marianizar la vida, es hermosísimo, es una gran manera también de que esté Jesús presente con nosotros, haciéndola presente a María, la tenía presente todo el tiempo, en cada momento, pidiéndole auxilio, entregándole sus obras. Bueno, vamos ahora entonces, como segundo punto, se pueden quedar ahí todo lo que haga falta y sacar todas las conclusiones, yo simplemente voy pasando punto por punto. El segundo punto entonces es las tentaciones de Jesús en el desierto. El enemigo se acerca al Señor, sí, para tentarlo, pero sobre todo para ver quién era Jesús. Si eres el Hijo de Dios, le va diciendo. Y aquí no podemos entrar en tema así para agotarlo, pero tenemos que tener presente que el demonio no sabía quién era Jesús, nunca lo supo. Por eso que va tentando, o sea, obviamente el demonio vio lo que pasó en el bautismo, algo había de especial en Jesús, pero para decir Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios hecho hombre, hace falta un acto de fe. Y el diablo no puede tener fe. Nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Lo dice San Pablo, es el Espíritu Santo el que nos mueve para decir que Cristo es el Señor. Lo tenemos ya incorporado porque la gracia de la fe nos ha sido dada, pero es una gracia. Como digo, no puedo entrar en temas y algunos textos del Evangelio que parecería que el demonio... Pero no, es claro que Santo Tomás toca ex profeso el tema, por eso muy bien lo trata en la película de la Pasión al comienzo, cuando el Señor está en Getsemaní, Mel Gibson lo hace notar bien como el demonio le va preguntando, va tanteando a ver quién era. Nunca supo que era, porque si hubiera sabido que era Dios hecho hombre, no lo hubiera llevado a la cruz, porque no le convenía. Obviamente iba a salir perdiendo como de hecho salió. Entonces, estas preguntas, si eres el Hijo de Dios. Pero vamos entonces a las tentaciones directamente. En primer lugar, el demonio quiere hacerlo Señor y dueño de la naturaleza a Jesús. Un dominio que él obviamente lo tenía, pero que no debía usarlo como el demonio le estaba proponiendo. Jesús respeta todos los planes del Padre para con él y respeta también el haberse encarnado y no hace milagros porque sí. Va a decir Santo Tomás que es un sacrilegio si uno tiene dotes superiores y los utiliza por beneficio propio y no para el servicio divino. Jesús entonces le va a responder cuando le dice, si eres Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en panes. Jesús, si quería comer, podía ir a Jericó, que estaba cerca, y comer. No hacía falta hacer un milagro.
Y Jesús le responde, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Elevando, pasando a otro plano el tema, no solamente de pan, no solamente de lo material vive el hombre, a ver cuánto nosotros vivimos apegados a lo material. Incluso el Señor está haciendo aquí, mostrando la confianza que hay que tener en el Padre Celestial, que aún de lo material el Padre se ocupa. Hay que vivir de su palabra, de la confianza en Él. Y la misma palabra de Jesús después nos va a decir claramente en el Evangelio, buscad el reino de Dios y su justicia, que es lo mismo decir, buscad la santidad, y todo lo demás se os dará por añadidura. Muchas veces nos quedamos en añadidura y nos perdemos todo, en definitiva. Lo quiere hacer en segundo lugar Mesías de Israel. Es una tentación de vanagloria, lo lleva al pináculo del templo, que se tire de allí. Y miren cómo el demonio sabe como demonio. Jesús responde con la Escritura y él lo tienta con la Escritura. Lo tienta usando la Escritura, usando un salmo, ¿sí? No dejará que tu pie tropiece en la piedra, te mandará a los ángeles. Cuidado entonces, ¿no? Ya veremos con la gracia del Señor en las próximas pláticas que tengamos sobre las reglas de discernimiento, las reglas que tienen que ver con las tentaciones de segunda semana, es decir, con las tentaciones más bajo apariencia de bien. El demonio aquí le cita la Escritura. Y obviamente el Señor no quiere ninguna vanidad. Veníamos viendo cómo nosotros, o sea, uno ve todo en la vida del Señor como, claro, es Dios hecho hombre, pero es puesto para nuestro ejemplo. Jesús no quiere ninguna vanidad para Él, no quiere aparecer, no quiere... Imagínense bajar así volando del pináculo del templo a la vista de todos, la gloria, cómo bajo apariencia de bien podría pensar, bueno, después voy a traer más a la gente y voy a llevarla más al Padre. Es cierto que nos suena hasta, perdón la palabra, hasta ridículo que el Señor piense así, claro, porque es el Señor, es Dios hecho hombre, pero nosotros tenemos que ver que también para nosotros tiene que ser ridículo, toda vanidad, incluso cualquier vanidad bajo apariencia de bien. Por eso en la segunda semana tenemos esto de las dos banderas y el deseo de oprobios y menosprecios. No tentarás al Señor tu Dios, le dice Jesús. Por último, el demonio ya va al hueso y dice, listo, te ofrezco todo esto que es mío, si postrándote me adoras. En última instancia lo que quiere el demonio es eso. De alguna manera también lo hacemos cuando pecamos mortalmente y aunque no hagamos un acto de adoración, estamos aceptando obviamente las premisas del demonio, poniéndonos de alguna manera bajo el ala de él, haciendo parte de su bandera y no la bandera de Cristo. Por supuesto que si el demonio le ofrece al Señor toda la gloria y los reinos que le muestra, dice, porque me han sido entregados y yo lo doy a quien quiero. Y eso implica que Él es el príncipe de este mundo. De hecho, el Señor así lo dirá después. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Hay en el mundo un cierto dominio de Satanás y más hay mientras más el hombre lo deja, ¿no? En el mundo de hoy en día, lamentablemente, mucho dominio hay de Satanás. Permítanme hacer un paréntesis. Todo lo que implica los exorcismos y demás, ¿no? Que es un ministerio sacerdotal muy noble, ¿no? El padre Amorth, Gabriel Amorth, tiene libros muy buenos. También hay que ver qué lee uno de esos. Si es que lee algo, digo, hay que tener también mucha prudencia con esos temas, pero el demonio existe y las posesiones existen. Tampoco hay que ver demonio por todos lados. Pero lamentablemente a veces pasa que hay diócesis enteras o países enteros donde no hay exorcistas. Es una cosa, el padre Gabriel Amorth se rasgaba las vestiduras. Que él en el Vaticano, el exorcista del Vaticano tenía que recibir gente de muchos países de Europa porque no había quien hiciera los exorcismos. Y realmente es un ministerio de mucha misericordia, de mucho servicio a las almas, que tenemos que acceder siempre que el señor obispo, les pide a algún sacerdote. Él dice a los sacerdotes que no quieren ser exorcistas como si el diablo no nos hiciera todo el mal que puede. O sea que... Bueno, cierro paréntesis entonces. Vemos también al Señor aquí en las tentaciones, cómo el diablo le tienta de cosas que Él después las va a hacer. Y más, el Señor hace milagros mucho mejor de lo que se va, asciende al cielo
mucho más que tirarse del pináculo, asciende al cielo a la vista de 500 personas, transforma el agua en vino, cura, hace milagros por todos lados. Es una tontera lo que le ofrece el demonio acá. A lo que voy es una tontera lo que nos ofrece el demonio a nosotros en las tentaciones. Porque nos ofrece algo que Dios nos quiere dar mucho más y mucho mejor. Y nos lo da de verdad. El demonio nos ofrece algo que no da. Es el mono de Dios. Trata de imitar a Dios. Por eso seréis como dioses, que le dijo Satanás a Eva, es lo que Dios mismo quiere de nosotros y es lo que nos da por la vida de la gracia. Sí somos como dioses cuando estamos en gracia de Dios, y lo que ofrece el demonio es todo lo contrario. Es bueno reconocer en nuestras tentaciones eso, ¿no? Que el demonio me está proponiendo algo y diciéndome que Dios no me quiere hacer feliz en realidad, que Él me quiere hacer feliz, que Él me quiere de verdad, el demonio. Que la ley de Dios es una cosa, bueno, hay que descubrirlo, ¿no? Y justamente rechazarlo. Bueno, y el Señor acá también es el representante de toda la humanidad, es el nuevo Adán. Adán cayó y fue al desierto, es decir, salió del paraíso. Aquí pasa todo lo contrario. Allí, en los comienzos, indujo al orgullo. Acá, en el desierto, es vencido con la humildad. Allí incitó a la soberbia, seréis como dioses. Y acá ve cómo se desprecia al demonio del mundo. Allí consiguió que el hombre fuera expulsado del paraíso. Acá fue él el expulsado. Allí la desobediencia, acá la obediencia. Allí un ángel flamígero cuidando la puerta del paraíso. Aquí los ángeles sirven al tentado vencedor. La diferencia, ¿no? Como en el nuevo Adán se recapitula toda la historia y cómo tenemos que vencer al viejo Adán, al hombre viejo que todos tenemos por el pecado original y los propios pecados, mirando y aprendiendo de Jesús. Por eso vamos ahora a decir algunas cosas más con respecto a lo que el Señor nos enseña en la tentación, porque para eso también Jesús es tentado. Nos enseña cómo vencer la tentación, se hace uno de nosotros por su misericordia, comparte también esto, ahí lo vamos a ver. Porque el Señor sabía perfectamente, por supuesto, y así después nos lo enseña en la parábola del sembrador, Lucas 8:13, que una de las maneras por las cuales perderíamos el reino de los cielos, caeríamos en pecado, es por las tentaciones del demonio, porque el diablo arrebata la semilla que cayó al costado del camino. Santo Tomás va a decir que son 4 las razones por las cuales se ve conveniente que el Señor haya sido tentado. Muy interesante esto, se ve conveniente, o sea, es conveniente, porque tenemos el dato revelado. Jesús fue tentado. Bien, la razón busca los motivos. Eso es hacer teología. ¿Por qué habrá sido tentado el Señor? Bueno, yo encuentro 4 conveniencias. Acá lo vamos a nombrar. Pero el dato revelado es que Jesús fue tentado. No es que la razón va construyendo. Es un dato que me da Dios. Ahí está la fe. Y ahí va trabajando nuestra cabecita. En este caso, cabezota de Santo Tomás, en el sentido de las inteligencias más grandes que ha habido en la historia. Iluminada además con todos los dones del Espíritu Santo, por supuesto. La primera razón por la cual Jesús fue conveniente que fuese tentado, dice, darnos auxilio contra las tentaciones. Y cita a San Gregorio, que dice que Jesús, así como quiso vencer nuestra muerte con su muerte, así también venció nuestras tentaciones con las suyas. Es decir, nosotros tenemos que morir, ¿verdad? Pero no tenemos que tener miedo a la muerte, porque Jesús venció con su muerte nuestra muerte. Y la muerte para nosotros es otra cosa ahora, si la vemos con ojos de fe y unidos a Jesús. Así la tentación. Jesús la venció, vencimos también nosotros con Él. Estando unidos a Él podemos vencer también nosotros la tentación. Segunda razón, Jesús fue tentado para que estemos atentos, para que nadie, por más santo que se crea, incluso creerse santo ya es un gran peligro, se piense que va a estar libre de tentación, ¿no? Incluso fue tentado inmediatamente después del bautismo, que es signo de pureza, para que nos quede mayor claridad para nosotros esto que estamos diciendo. Mucho cuidado, entonces, es una llamada directa a la humildad de saber que somos nada más pecado y que si podemos ganar en la batalla es por la ayuda del Señor. Sin su ayuda nada podemos. Hay que ser humildes.
El padre Alonso Rodríguez dirá: tenemos muchos ejemplos en las historias de los padres del yermo, del desierto, de feas y torpísimas caídas en hombres de muchos años de penitencia y vida solitaria, y todas ellas nacían de falta de humildad y de presunción y fiarse de sí, lo cual suele Dios castigar con el permitir semejantes caídas. También tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro cayó por confianza en sí mismo. Entonces, si Jesús fue tentado, el mismo Señor, ¿cómo yo no voy a ser tentado? Y claro, siendo tentado puedo caer como cualquiera. El que está en pie, vea de no caer, va a decir San Pablo. La tercera razón, para darnos ejemplo a nosotros de cómo tenemos que hacer para vencer las tentaciones. En primer lugar, nos da ejemplo el Señor por la santidad de vida. No porque es el Santísimo, por supuesto que sí, pero digo en concreto el bautismo, signo de santidad, de vida espiritual, la oración en el desierto, la penitencia, todas estas cosas nos ayudan, nos da fuerza para vencer las tentaciones. También el Señor discierne perfectamente y se da cuenta que es una tentación, obviamente. Pero digo, en cuanto al ejemplo de nosotros, a ver hasta qué punto puedo discernir y ver qué es tentación y qué no, porque si no descubro que algo es una tentación, ¿cómo voy a rechazarla? La peor tentación es la que aparece como razón, me parece que no es tentación. Bueno, el Señor tenía clarísimo, entonces, momento de penitencia, de oración, después del bautismo, descubre perfectamente que la tentación viene del demonio, la rechaza también inmediatamente, no dialoga con la tentación. ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Le dijo Satanás a Eva, que era mentira, ¿verdad? Y Eva empezó un diálogo, ¿sí? Jesús no empieza ningún diálogo. Jesús responde a otro nivel. No hay, fíjense, no hay un diálogo con Satanás, no. Es como que dijiste, ¿de qué me estás hablando? Ah, que estas piedras se convierten en panes. Un diálogo hubiera sido: mirá, en realidad yo si quiero puedo ir a buscar comida a Jericó, no hace falta. Eso es dialogar. Jesús no dialogó. Fue una respuesta a otro nivel y después siempre usando, como vamos a ver, la escritura. También nos tiene que ayudar eso, ¿no? Entonces, no dialogar con la tentación, ser humilde, como decíamos recién, y tomar ejemplo del Señor. Quien no se aferra enseguida al temor del Señor, pronto verá derruida su casa. Eclesiástico 27:3, Eclesiástico Sirácida. El corazón obstinado en mal acaba, y el que ama el peligro caerá en él. El mismo libro 3:26. Bien, y como decíamos, responde con la Escritura. En ese sentido también el Señor nos da ejemplo, hasta qué punto conocemos la Escritura. El Señor podía haber dicho cosas que no estaban en la Escritura y ya iban a ser parte de la Escritura. Su palabra es palabra de Dios. Y sin embargo no. Para darnos ejemplo, el Señor cita pasajes de la Escritura. ¿Conocemos la Escritura? ¿Somos capaces de responder a la tentación con frases de la Escritura? ¿Cuántas frases de la Escritura se mueven en nuestro corazón, en nuestra vida? A veces incluso han pasado a dichos populares, ¿no? Qué sé yo, no hay mal que por bien no venga, es un dicho popular, de algún modo es de espíritu cristiano. Podemos decir, todo coopera para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Bueno, ¿cuánto manejo la Escritura? Eso, a eso vamos a ver. La conozco, la medito, la leo, porque obviamente es un gran ejemplo del Señor, responder usando la palabra de Dios. Por último, el Señor nos da ejemplo mostrando su corazón misericordioso, porque sufre también la tentación, porque la tentación se padece. No es lindo tener tentaciones, de algún modo es como una cruz también. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, así como nosotros, menos en el pecado. En todo igual que nosotros, ver esa misericordia, ese Dios encarnado, bien encarnado, que sufre la tentación de parte del diablo. Esta pobre criatura, este pobre diablo, como decíamos, que quiso levantarse contra él mismo, contra Dios, y el Señor sufre de algún modo humildemente, en cuanto que la naturaleza humana, en cuanto tal, está por debajo de la naturaleza angélica.
soporta la tentación, la prueba. Hebreos 2:18, por lo mismo que Él ha padecido siendo tentado, es capaz de acudir en ayuda de los que son tentados. Pedirle ayuda al Señor, que tiene esa misericordia por la cual sufre Él también por nosotros la prueba. Va a decir Monseñor Fulton Sheen, existe una ley en todo el universo según la cual nadie puede ser coronado a menos que haya luchado. Ninguna aureola de mérito brilla en torno a la cabeza de aquellos que no combaten. La única manera con que uno puede demostrar que ama es realizando un acto de elección. Las simples palabras no bastan. Dice la Escritura, Santiago 1:12. Bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Por eso no nos asombremos de tener tentaciones. Recordemos aquello, una y otra vez ya lo hemos dicho, Eclesiástico 2:1, hijo, si te allegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. No es buen signo asustarse de las tentaciones. Los santos fueron tentados y muy tentados. Dice San Agustín, el Cristo total era tentado por el diablo, ya que en él eras tú tentado. Reconócete a ti mismo tentado en él y reconócete también a ti mismo victorioso en él. Vuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Podemos leer también 1 Corintios 10:13 para tener confianza en la prueba. Además, no os ha sobrevenido tentación que no fuera humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, antes dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Si caemos en una tentación, no podemos echarle la culpa a Dios, somos nosotros. Algo hicimos mal, porque nunca vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas. ¿Cuántas tentaciones tuvieron incluso los santos? Digo, incluso, no, con más razón los santos. Santo cura de Ars, el santo cura de Ars, tentado de que no llevaba una vida, que no podía ser un buen párroco en Ars y quería irse de su parroquia. Irse a llorar sus pecados, a hacer penitencia. Hasta una vez al menos, pero no sé si no fueron dos, se fue, lo tuvieron que ir a buscar. La tentación que tenía de que no era digno, otra vez teniendo la Eucaristía en la mano en la misa, lo veían con cara triste y después se alegraba y después como que la mantuvo varios minutos y después le preguntaron qué pasaba. Entonces dice que tenía tentaciones de que no se iba a salvar. Entonces le decía al Señor, no te suelto, hasta que, claro, como que él lo tenía allí, entonces se alegraba porque él tenía como el poder de tenerlo consigo. Y bueno, el santo cura de Ars, San Ignacio aquí mismo, es cerquita, un par de cuadras aquí, lo que era el convento de los dominicos. Tentaciones de escrúpulo, creo que ya lo dijimos, hasta tal punto que tenía tentaciones de suicidarse, de lo que sufría de escrúpulo. Obviamente, a nivel de la prueba es el nivel del socorro divino, pero lo que voy es que 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Es una prueba. Pero miren cómo lo dice, ¿no? El fuego que os ha sobrevenido. Más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. La tentación es realmente parte de la cruz que hay que llevar. No es lindo en absoluto ser tentados. Por último, rápidamente, la glorificación de Jesús en el desierto. Vienen los ángeles a servirlo al Señor después de esos 40 días. No bajan del cielo, están ahí, ¿no? El rey de los ángeles es Jesús. Obviamente que están ahí siempre al servicio. Se manifestaron entonces en este momento como Jesús una vez más se humilla y el Padre manifiesta quién es y con cosas especiales como en el bautismo aquí, los ángeles. Así en nuestra vida, nada va a quedar sin que el Señor nos auxilie y nos premie nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra humillación.
Verlo entonces al Señor allí, verlo asistido por los ángeles. Misterio, ¿no? Misterio, el Señor envuelto de misterio, pero cómo lo habrán servido, lo habrán... Bueno, lo que nos ayude a estar allí y ver otro combate más de este gran capitán que está saliendo a la palestra después de esa vida oculta, después del bautismo, ahora en estas tentaciones, y que nos dé a nosotros ayuda para vencer las tentaciones que tengamos en estos ejercicios, en esta cuaresma. Vamos, no bajemos los brazos. Es mucho lo que nos espera, es mucho lo que el Señor tiene para darnos. Que sea para nosotros un aliciente y que le supliquemos al Señor, porque su fuerza es nuestra fuerza. Cristo está con nosotros. Él puede en nosotros. De hecho, una de las cosas que producen las penitencias en nuestra vida, el resistir y seguir con los propósitos, es mostrarnos que podemos cosas que no hubiéramos sospechado que podíamos. Claro, porque no podemos nosotros, es Jesús. Y cuando nosotros aflojamos y desvanecemos es porque no le pedimos auxilio al Señor, porque no le pedimos ayuda, porque no contamos con su gracia. Por eso entonces, perseveremos un día más, terminemos este día de ejercicios con todo el ánimo, como si fuera el último, quizás lo sea, y no bajemos los brazos, no dejemos de poner nuestro granito de arena, ese mínimo de libertad nuestra, y que es lo único que tenemos, y que es tan importante para que el Señor haga la obra. No dejemos de encomendarnos a María, nuestra Madre del Cielo. ¿Habrá sabido María que Jesús estaba en el desierto? Lo más probable que sí. Jesús le tiene que haber contado el plan que tenía. Lo habrá sabido por el Espíritu Santo. Dudo mucho que Jesús haya estado allí y María, su madre, no haya sabido. Dudo mucho que Jesús haya estado allí penitente y orante y María no haya estado haciendo lo mismo en su casa en Nazaret. Pidámosle auxilio también a nuestra Madre, que tanto nos ama, que tanto quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida.